Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura aparentemente muy básica que había pasado desapercibida para mí totalmente, pero conforme me he ido fijando en ella he visto varias cosas que me han llamado mucho la atención y quería compartirlas con vosotros. Es una cerradura que en la llave pone THT, aquí lo tenéis, yo es eso lo que leo, modelo P5. Es un cilindro multipunto con solo 5 pernos, hasta ahí nada que llame demasiado la atención. Es más, al tener solo 5 pernos me daba la impresión de que era una cerradura muy básica. El cuerpo, como veis, es de aluminio, una construcción barata, pero viéndola más detenidamente empiezo a ver cosas que me resultan familiares, como por ejemplo que pone Made in Spain, lo pone aquí. Esta marca es típica de Tesa. Fijaros, aquí tengo un cilindro Tesa y la inscripción es exactamente la misma. Suelen tener además la inscripción también algunos de ellos de esta norma europea. Este no trae marca, el bocallave no me resulta familiar, pero hay otra cosa que es así, ha sido determinante. Aquí lo tenéis. La distancia entre el tercero y el cuarto alojamiento es mayor que la distancia entre el resto de alojamientos, exactamente igual que lo que sucede con el TESA T5. Bueno, inmediatamente decidí ganzuarlo y el tacto que me transmite. Bueno, he de decir en primer lugar que todos los cilindros que están montados en un cuerpo de aluminio transmiten un tacto, en mi opinión, terrible. No fácil ni difícil, sino malo, desagradable. Este no es una excepción, es un tacto desagradable, blando. No me gusta nada ganzuar cilindros con el cuerpo de aluminio. No os recomiendo que lo hagáis para aprender a ganzuar, porque las sensaciones que transmite no son las que debéis buscar, en mi opinión. Y eso, unido a que está bien hecho, realmente está bien hecho, como los T5, pues hace que ganzuarlo requiera cierta habilidad. Además, la codificación de este es muy buena, muy buena, aquí lo tenéis. Este cuarto está colocado desde el principio, es larguísimo, todo lo largo que puede ser. No puedo pasar con la ganzúa, ni siquiera con esta tan pequeña, por encima de él para colocar el quinto. Llega un momento en el que este está colocado y si lo tocamos lo pasamos. Y hay que tocar el quinto, que como veis es muy corto. Segundo también es bastante largo. Primero y tercero medios. La codificación es muy buena y nos obliga a trabajar desde dos lados diferentes. Me va a obligar a trabajar desde el lado derecho, que es donde lo hago habitualmente, y no hay ningún problema. Fijaros en el bocallave, es algo restrictivo, los pernos suben mucho y hay que tocarlos. Y para colocar el quinto voy a tener que entrar por este lado de aquí, lo que me obliga a apartar al máximo el tensor y se clava el tensor en este lado del cuerpo, con lo que se hace tensión peor y gira peor. Al final no es una apertura inmediata o muy sencilla como puede esperarse de un cilindro de gama básica, que lo es. La duda está en si dentro llevará contrapernos y pernos similares al T5 o al T60. Yo creo que sí que puede llevar contrapernos como el T5, biselados, e incluso pernos aserrados, pero no lo sé con seguridad. Si pasas un perno es muy fácil pasarlo y se queda ahí colgado. Es la incógnita que me queda, así que he decidido hacerle un vídeo, mostraros el cilindro, deciros que está bien, que no es fácil de ganzuar y vamos a ver si podemos abrirlo. Lo he ganzuado dos veces, una ayer y otra hoy, y lo desmontamos para ver lo que lleva dentro. Vamos allá, muy interesante este cilindro. Y ya os digo que tiene un tacto
terrible, entonces no sé si lo podré ganzuar a la primera, si no haremos varios intentos. Vamos allá, voy a utilizar este tensor chino, nada de especial, y utilizaré esta ganzúa, una ganzúa casera, la que utilizo habitualmente con T60, T80. La más pequeña que tengo es realmente muy pequeña y si esta no es capaz de pasar, yo creo que ninguna lo es. Vamos allá, tensión fuerte, como siempre, con los TESA. Como los pernos y contrapernos son biselados, requiere de tensión fuerte. Vamos allá, primero pide un clic, segundo un clic, tercero un clic. Estoy haciendo sombra, a ver si coloco bien la iluminación. No me atrevo a pasar por encima del cuarto. Vamos a ver, primero, segundo, tercero, otro clic. Vamos a ver, cuarto, sí, ahí me ha dejado pasar. Aún está libre. He colocado el quinto, ahora ya no me deja pasar. Probablemente lo habré pasado. Ahí he distensionado un poco, vamos a ver. Tercero, segundo y tercero, de nuevo un clic, segundo, primero. El tacto es terrible. Están muy blandos. Quinto, ahí un buen clic el quinto. Ahora ya le tengo que atacar desde este otro lado porque si no pasaría el cuarto. Tercero un clic. Primero un clic. Ahora el problema es que estoy tan cerca, se está clavando el tensor en el cuerpo de aluminio que se deforma fácilmente y podría tenerlo abierto. El segundo ya está colocado, primero y tercero también. Podría tenerlo abierto y que no girase por... ahí está. Al tocar el quinto, fijaros cómo ha abierto y se queda clavado. Si distensiono, entonces ya me deja girar. Si recoloco el tensor, gira libremente. Bueno, el mayor problema de esa apertura es para mí el material con el que está hecho el cilindro, que provoca esas sensaciones, y la codificación, desde luego. Ese cuarto, hasta que te das cuenta que lo estás pasando, pues te puede dar problemas. Vamos allá, vamos a desmontarlo y vamos a ver lo que lleva dentro. Sería una grata sorpresa encontrar dentro los pernos y contrapernos típicos de TESA, que tienen muy buena calidad. Y la verdad es que pide retoque el cilindro, con lo que yo creo que sí que pueden estar ahí. Vamos a ver si podemos desmontarlo. No nos da ninguna sorpresa y vemos lo que tiene dentro. Vamos a ello. Bueno, pues aquí lo tenemos, efectivamente. Es la versión en multipunto del TESA T5 de Serreta, mítico, uno de mis cilindros favoritos. Bueno, tiene aquí el rotor unos alojamientos cónicos de diámetro inferior al diámetro de los pernos. En un lateral, no sé exactamente para qué son, porque no tienen conexión con nada que yo vea. Fijaros, son ciegos, no acceden al boca llave. No sé si es un tema constructivo o cuál es la razón de que eso esté ahí, pero coinciden con los alojamientos. Llama mucho la atención que tenemos un perno antitaladro
aquí una barra antitaladro entre el tercero y el cuarto, aprovechando que existe mayor distancia entre ellos. Han aprovechado para meter aquí una barra antitaladro. No había visto nunca nada así, ni lo he visto en los T5. Pero ahí está. Está bien fabricado, como es habitual en los Tesa, aunque el cuerpo es el que lo estropea todo de cara al ganzuado. En lo demás, pues un cuerpo como los suele fabricar Tesa. La grupilla también es de Tesa. Tiene unas marcas características por uno de los lados. No sé si voy a ser capaz de mostrároslo. Aquí, si os fijáis, son como una especie de rebajes desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Son unas marcas, me imagino que es de la máquina que las troquela, y es habitual en Tesa, no los he visto en ningún otro. Tesa y todos los cilindros que hace para terceros, para Yale y para otros. Vamos a ver los pernos. Pernos contra pernos y muelles exactamente igual a los que tiene Tesa T5. Vemos los pernos aserrados para que si los pasa se queden colgados y biselados en el extremo. Los contrapernos ligeramente biselados en el extremo, muy eficaces. No veo ninguna diferencia con los que suelen llevar los T5. Y los muelles son los de Tesa, muy característicos en forma y longitud, muy fuertes. Conclusión, esta cerradura la ha fabricado Tesa sin ninguna duda. Me imagino que la ha hecho para un tercero que la comercializa como THT. Es una cerradura muy básica, la versión multipunto del Tesa T5, pero que está muy bien fabricada como los cilindros que hace Tesa. Muy sugerente para ganzuar. Espero alguna vez toparme con alguna que tenga el cuerpo de latón, porque será muy interesante. Esta tiene un tacto rarísimo por el cuerpo, como os he comentado ya. Y un hallazgo que se queda en mi colección. Espero que os haya resultado interesante como a mí, os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.